después de hablar con un politólogo y político como Jorge Nieto, corresponde ver el aspecto del punto de vista jurídico y sobre todo penal. Hemos invitado por eso al doctor César Azabache. Y queremos comenzar preguntándole si es que la vacancia presidencial que había venido preparándose con ciertos argumentos y con una moción que había sido aprobada en ciertos plazos y con garantías de un debido proceso, ha sido llevada a cabo de una manera ortodoxa. A ver, lo que ocurre, Fernando, primero, sabes que no soy partidario de las vacancias, tengo muchas objeciones al modo en que ya se desarrollan, pero esta escena que se está empezando a asentar, creo que tiene que ser dividida en tres asuntos que son distintos y que tienen diferentes consecuencias. La cuestión de la continuidad de Castillo como presidente, al que se refiere el procedimiento estricto de destitución. La cuestión de su permanencia en detención, que ha sido resuelta por un tribunal ayer, y la cuestión de su procesamiento penal. Sobre lo primero, sobre toda la cuestión que se refiere a las formas de la vacancia, el Tribunal Constitucional declaró en el caso Vizcarra, cuando se discutía su destitución por el Congreso de Merino, que esas cuestiones se resuelven en función a hechos cumplidos. De modo que más allá de cualquier observación formal a la linealidad del procedimiento de vacancia, de lo que se trata ahora es del asentamiento o no del gobierno de la señora Dina Boluarte. En aquella oportunidad, en el caso de Vizcarra, el Constitucional dijo que el asentamiento del gobierno del presidente Sagasti hacía que toda discusión sobre las condiciones específicas del procedimiento de vacancia sobre Vizcarra pasaran a un segundo plano. En el segundo, el de la detención preliminar, la cuestión está por resolver, o la cuestión por resolver es en qué procedimiento se va a hacer esta definitiva. No hay que perder de vista que el juzgado juez Checli le ha dado a la Fiscalía 7 días de plazo para organizar su caso. El máximo es 10 para un caso como este, pero 7 días se agotan el jueves que viene. La Fiscalía tiene que notar que en el caso por el golpe de Estado, caso que tiene sus propias discusiones y dificultades, 7 días no son tiempo suficiente para poder convertir la detención preliminar en prisión preventiva. La prisión preventiva, que es la orden definitiva de permanencia, meses, ¿no? Correcto, supone, es así, un levantamiento de inmunidad. La Fiscalía está más cerca de llegar a un escenario en el procedimiento que le permita afirmar una prisión preventiva. En el caso de la denuncia de octubre, que en el caso sobre el golpe de Estado, porque la denuncia de octubre ya fue... Y la denuncia que la Fiscalía presentó ante el Congreso. Ya está en la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales. Pero se quedó bloqueada ahí, ¿eh? Está ahí, no bloqueada. Si el Congreso no reacciona, digamos, esperamos que no duerma mucho. No, ahora me imagino que será mucho más fácil. Si el Congreso no reacciona a tiempo y se duerme en los laureles del falso éxito, porque este no ha sido un éxito del Congreso, el Congreso puede provocar un problema muy serio, porque ahora la Fiscalía de la Nación, para poder sostener la continuidad de la detención de Castillo, necesita que el caso de la denuncia constitucional de octubre llegue al Pleno, que se apruebe la acusación constitucional. No es tan rápido, porque hay que pasar por la comisión permanente, que no se ha pronunciado todavía. Tiene esta semana, estos días para hacerlo, de modo que la continuidad de la detención de Castillo, segundo problema en la agenda, se pueda asegurar en el caso mejor fundado y madurado, que es el caso de la denuncia de octubre. La tercera cuestión es la del procesamiento de Castillo. Sí, ¿con qué cargo? Porque se habla sobre sublevación, otros hablan sobre conspiración. ¿Cuál es el delito específico que define el comportamiento de Castillo? Puede ser deliberadamente mutante, corrupción. Bueno, lo que no hay que perder de vista, Fernando... no ha sido detenido por eso, exactamente, y no ha sido tampoco marcado por eso. Lo que no hay que perder de vista, por la espectacularidad de esta ridícula y banal escena del ineficiente golpe de Estado, es que el caso matriz contra Castillo es el caso por corrupción. Él se escapa en el entorno en que el Congreso está por destituirlo por corrupción. El caso que estalla la crisis es el de corrupción. No nos vaya a pasar
que por la espectacularidad del desempeño de estos días... No, y por la gravedad que mutemos. supone disolver el Congreso y nada menos que el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tal vez lo que te voy a decir, Fernando, es muy cínico, pero nada es más grave que la corrupción en una escena de este tipo. Nada. De modo que no perder la perspectiva. Es casi peor que no hayan instituciones porque Pero quedan por disueltas, porque eso es lo que favorece la corrupción, Pero por justamente, supuesto, entonces, y garantiza su impunidad, y que sin es lo em- que buscaba, sin Y duda. sin embargo, lo que tenemos madurado en el Congreso es un caso sobre corrupción que no debe perder su papel central en esta Pero historia. ¿cuánto tiempo toma desarrollarlo y que sean argumentos convincentes para poderle imponer una prisión preventiva? Porque acá el riesgo es que a los 7 días el señor Castillo pueda salir. Exacto. Y ya sabemos qué es lo que va a tratar de hacer. Exacto. Porque ya lo intentó el Y porque miércoles. además está huir del país a través de México, cuyo presidente ha declarado lo que sabemos. Ha confirmado que había un plan de fuga, Sí, ¿verdad? sí. Esa es la razón por la que creo que lo que no debemos perder de vista es la centralidad del caso sobre corrupción, porque está madurado institucionalmente, porque le falta un trámite, que la subcomisión y la comisión permanente presenten la acusación al Pleno y una sesión en el Pleno para que la detención de Pedro Pero hay Castillo... plazos, ¿ah? Sí, hay pero por plazos. Yo supuesto. creo que no da Cla- para que los 7 días de prisión preliminar... Durante la semana se puede llegar y el desarrollo del procedimiento puede justificar hasta la ampliación de los días que faltan de la detención preliminar, que no sería la primera vez, porque en las últimas audiencias que hemos tenido sobre detenciones preliminares y prisiones preventivas ya se han producido ampliaciones de plazo en atención a procedimientos efectivamente instalados. De modo que lo que el Congreso tiene que hacer es instalar el procedimiento de deliberación ante el Pleno, sobre esa acusación, porque sí, el Congreso va a esperar que el caso sobre el golpe de Estado pase por el trámite de la subcomisión de acusaciones, pues entonces Castillo, bueno, pues habrá que comprar muy rápidamente grilletes electrónicos, que eso no se ha hecho, porque si no Castillo va a terminar en libertad, con arresto domiciliario quizás, porque el plan de fuga está aprobado, pero en libertad. De modo que el desafío en este momento, Fernando, está, desde mi punto de vista, en no perder la pauta del procedimiento por corrupción, en liberarlo ante el Pleno, con el respeto a las garantías que por merece. favor, regresamos a nuestros temas pedestres y penales con el señor Azabache, que nos estaban explicando los riesgos procesales que hay si no se actúa con rigor y con celeridad. ¿Qué es lo que más teme usted que pueda pasar en el caso Pedro Castillo? Bueno, yo creo que tenemos que el Congreso no reaccione con prontitud y, como decíamos antes de este intermedio, no instale ante el Pleno en el menor breve plazo el caso que la Fiscalía de la Nación propuso en octubre, que voy a regresar sobre la idea, es un caso sobre corrupción. Es el caso que le da sentido a toda esta historia. Es un caso respecto al cual el golpe de Estado y el incidente del asilo se convierten en una fuga organizada para eludir la responsabilidad del presidente, y es el caso que más rápidamente puede convertirse en esa etapa que llamamos investigación preparatoria, que es la que permite o permitiría convertir la detención ahora preliminar y de muy corto plazo de Castillo en una prisión preventiva que permita llevarlo a juicio ante un tribunal de justicia para discutir antes que nada los cargos por corrupción. No perder de vista esos cargos. ¿Por qué le Es el parece fundamento. mucho más complicado y lento y arriesgado abordar de frente los temas vinculados a la rebelión y el quebrantamiento del orden constitucional? Hay dos razones. La primera, porque Castillo todavía tiene derecho ante juicio por los cargos de rebelión. ¿Durante cuánto tiempo? 5 años, 5 años después de perder el cargo. Y eso significa que para la rebelión, que es un crimen cometido en ejercicio de ese cargo, se requiere recién comenzar el trámite ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Fiscalía además ha puesto en evidencia que necesita confirmar si esto fue una conspiración o un evento en tentativa. Y eso significa, o eso es lo que explica, que de inmediato a la intervención de Castillo haya empezado a allanar locales y a mirar correspondencia para establecer hasta dónde llegó Castillo en el avance hacia una puesta en escena que requería el compromiso de Fuerzas Armadas, porque cerrar el Congreso, implementar un estado de sitio, hacer todo eso que se quería hacer, pues es algo bastante más complicado que solo leer un discurso. Eso no lo sabemos aún. La Fiscalía tiene que establecerlo para poder ir al Congreso
obtener una autorización de procesamiento Pero en todo ante caso, el Pleno. lo que Claro. nos está diciendo usted parece o puede ser interpretado como si el Congreso no permite que se proceda a la investigación preparatoria por corrupción, pues entonces Castillo podría salir libre. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Porque los 7 días que el juez Checli le ha dado a la Fiscalía de la Nación no alcanzan para otra cosa. El camino seguro y rápido para mantener a Castillo, creo que corresponde hacerlo, bajo prisión hasta que enfrente un juicio, es el caso por corrupción, no el caso por rebelión. De acuerdo. Si es que no se le pudiese retener más de 7 días por las razones procesales que usted dice, ¿él podría hacer política? Él tendría que entrar en detención domiciliaria y en las condiciones que este caso contiene, esa detención domiciliaria podría tener condiciones de incomunicación que le permitan hacer política. Bajo detención domiciliaria tampoco podría asilarse. Asilarse requiere que esté completamente libre y sin vigilancia, pero está completamente claro que la confirmación de que tenía un plan de fuga hacia México hemos visto en su es familia y suficientemente entre grave. sus amigos una capacidad para fugarse Impresionante. impresionante. Sabemos, no hace falta que le repita la lista Por y el supuesto. número de días que están fugados algunas personas de su familia y de sus ministros. Y ese es otro proceso que va a tener que revertirse. Porque claro, en la concentración explicable que ha tenido la Fiscalía sobre Castillo en estos 2 días y el entorno del anuncio del golpe, pues hay cosas que se están pasando por debajo del radar. ¿Dónde está la señora Lilian Paredes? Que no está en esta historia solo como esposa del señor Castillo. Tiene un papel propio y cargos propios por lo que debe responder. Participación en la organización criminal. Una última pregunta. ¿Por qué dice usted que Castillo tiene inmunidad durante 5 años por los delitos vinculados al golpe de Estado y no la tendría por los de corrupción? La tiene por corrupción también. Por eso lo que se requiere es que se levante esa inmunidad, le estamos llamando así, vía una aprobación por el Pleno de la acusación constitucional que la Comisión Permanente tiene que aprobar. ¿Y eso se puede hacer dentro del plazo de 7 días de prisión preliminar que será impuesto? Por lo menos se puede iniciar, porque toda prórroga o plazo que pida la defensa ante el Congreso recaerá automáticamente en prórrogas del plazo de detención preliminar. De modo que Savache, hay que hacerlo. Muchas gracias por su presencia. Nos deja un poco alarmados, ¿sabes? Porque Por supuesto. si todos los funcionarios no hacen bien su trabajo y los políticos del Congreso, pues lo que nos previene usted puede ser en la situación actual inquietante.